Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias por sumarte. El escenario virtual es tuyo hasta las 10:55, la 1 más o menos. Bueno, cómo no, muchas gracias. Bueno, habíamos titulado esta charla justamente como expectativas de inflación y evolución de tanto los commodities como los bienes de capital involucrados en la producción de los mismos, ¿no es cierto? Voy a encarar, si les parece bien, la situación tanto a nivel mundial como local, ¿no es cierto? Y qué esperar, a mi humilde opinión, en ambos casos, ¿no? Lo que hay que explicar, primero que nada, que se ha dicho y se viene repitiendo en varios foros, es que gran parte del valor de los commodities está explicado por el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Es decir, posterior a marzo de este año, provocado por la invasión de Rusia a Ucrania, y obviamente el efecto que eso tiene en la provisión y la producción de alimentos, sobre todo en ciertas zonas del mundo a las cuales ellos proveían, y obviamente el impacto en los precios. Bueno, lo cierto es que los precios vienen subiendo desde fines del año 20, es decir, desde fines del año 2020, y los activos, en particular los inmuebles rurales a nivel mundial, copiaron esa misma curva, corrida un poco en el tiempo, pero también vienen aumentando desde ese año, ¿no es cierto? Lo único que agregó a la demanda y también, digamos, a los precios de los inmuebles rurales, el conflicto fue un pequeño porcentaje que en el caso de los commodities explica alrededor del 15%. Es decir, aumentó un 15% extra en el segundo trimestre de este año, pero venía subiendo casi un 80% de manera continua desde fines del año 20, ¿no es cierto? Desde el 2020. Ahora, la causa de eso, bueno, obviamente no es la primera vez que pasa, y eso responde a la emisión de dinero sin respaldo, ¿no es cierto? La Fed, bueno, publica obviamente la cantidad de circulante que hay y la impresión de dinero nuevo que emite, y bueno, generalmente eso tiene un impacto en las expectativas de inflación de la gente, y obviamente lo primero que aumenta son los commodities. Ahora, en el año 2008 al 2012 pasó exactamente lo mismo, hubo un bajón, que si mal no recuerdo fue también en el segundo trimestre del año 2008, después se recuperó y empezó de vuelta a principios del 2010 a subir, y eso después provocó otros 3 años de precios máximos, que son además los que nosotros recordamos acá, que transcurrieron después justamente del conflicto del campo, ¿no? Es decir, con el campo, digo, cuando habían subido los insumos, perdón, los insumos y los productos finales, casi duplicando los valores que habíamos tenido antes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó con la tierra? Bueno, en Estados Unidos, voy a tomar Estados Unidos y voy a tomar a Brasil como comparativo para después describir la situación local, porque, bueno, primero Estados Unidos, bueno, como lo dijo hoy el ex canciller, y es de hecho algo que siempre sostuvimos muchos, Argentina es el país más parecido a los Estados Unidos que hay en el mundo, en el sentido de la matriz productiva. Obviamente, la suerte de los dos en el último siglo fue absolutamente dispar, pero la Argentina tiene la misma matriz productiva de los Estados Unidos, obviamente a otra escala, pero de hecho produce lo mismo, produce en una cantidad bastante acorde a su población también, comparada con la de Estados Unidos, tiene la misma cantidad porcentual de gente involucrada en la producción. En el caso de Estados Unidos, obviamente el impacto en la economía del sector agrícola es algo menor porcentualmente que la Argentina, pero lo cierto es que es, cuando uno considera todas las cadenas de valor, alrededor de 1.1 billones en castellano, ¿no es cierto?, de dólares anuales. Es decir, más de 2 veces el PBI de toda Argentina. Pero bueno, en el caso de los Estados Unidos, el valor de la tierra, que a principios de siglo rondaba, hablando de los mejores suelos que tiene Estados Unidos, que además son los mejores suelos del mundo, ¿no es cierto?, rondaba alrededor de $10.000 la hectárea. Eso tuvo un incremento
justamente con la otra estampida, digamos, de valores de los commodities entre el 2008 y el 2012, pero fue continuo desde principios del siglo, hasta triplicarse para el año 2012. Bueno, eso que, digamos, en un momento se ubicó en $30.000, ese mismo tipo de suelo, hoy está en 50.000. Es decir, tuvo un nuevo crecimiento de alrededor del 70% que se explica solamente en el último año y medio. Es decir, y eso es previo a la crisis, digamos, de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Ahora, Brasil tiene una situación similar. Brasil, además, los incrementos los tuvo sobre todo en los últimos años. Tiene, digamos, hoy la zona productiva de Brasil, la zona de escala, obviamente con otro tipo de suelos y con suelos con, obviamente, mucha mayor cantidad de limitaciones que los que pueden tener Estados Unidos y Argentina, están alrededor de $25.000 la hectárea. Es decir, un suelo ya preparado para producir al máximo de su nivel y enmendado. Enmendado me refiero a que los suelos lateríticos, es decir, los suelos del trópico, que en la época que nosotros estudiamos en la facultad eran considerados suelos solamente para producción de forrajes de volumen, es decir, de pasturas. Bueno, con el desarrollo de la agricultura tropical, son los que han explicado la nueva oferta de alimentos en lo que va del siglo. Y bueno, esos suelos hoy en plena producción rondan alrededor de los $25.000 por hectárea. Obviamente también explicado por la rentabilidad que proviene del nuevo nivel de valores de los commodities, ¿no es cierto? Ahora, la situación argentina, bueno, Argentina ha tenido suelos bastante similares a los Estados Unidos, que en algún momento acercaron su valor, es decir, suelos de igual calidad en Estados Unidos y Argentina en el año 2011, previo al primer cepo, estaban en valores bastante similares. Bueno, hoy en la Argentina, digamos, lo mejor que tiene, que además es bueno decirlo, son los mejores suelos de todo el hemisferio sur, y son bastante comparables, obviamente, a los de Estados Unidos y a los de Ucrania. Hoy se consiguen a un máximo de precio de 15 o $16.000, de ahí para abajo, ¿no es cierto? Es decir, la Argentina hoy, para resumirlo, tiene un capital edáfico valuado en un tercio del valor que podría tener, o inclusive menos de un tercio, del 30%, del valor que podría tener si el país, bueno, tuviera las libertades económicas que tienen los países competidores de la Argentina. Lo que tenemos que también recordar cuando hablamos de países agroexportadores, y hablando de agroexportación, digamos, como junto con la energía, el bien más demandado por el planeta en cantidad, en calidad y en tiempo, es decir, si hay justamente un bien que va a ser demandado y no va a tener sustitución, son los alimentos y la energía. Bueno, la Argentina, como yo he dicho otras veces, pertenece a un selecto grupo de 10 países sobre un total de 200, que tienen la capacidad para producir y exportar muchas más veces la cantidad de alimento, y en el caso de energía también, que necesita para cubrir sus requerimientos. Es decir, los países que pueden alimentar al resto del planeta son solamente 10, y son los que están además llamados a futuro a hacerlo de manera sostenida y sostenible. Son Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Ahora, de todos ellos, y como bien se dijo hoy también en algunas de las exposiciones, la Argentina es el único que cobra derechos de exportación. Además de eso, obviamente, también tiene una disparidad y una multiplicidad de tipos de cambio que hace que en realidad la producción esté estancada desde hace prácticamente 20 años. Es decir, lo que la Argentina vino produciendo en los últimos 20 años está de manera bastante estancada y tiene incrementos únicamente por cierta incorporación de tecnología de bajo costo, pero no justamente por poder acceder a los insumos que son pujados por el resto de los países que compiten con ella. Es decir, cuando uno rompe el sistema relativo de precios entre insumo y producto, y obviamente también entre bienes de capital involucrados en la producción, lo que logra es que justamente la Argentina pueda pujar hasta cierto nivel y luego después
todos los incrementos marginales de producción que se explican por mayor uso intensivo de insumos no pueda ser realizado, y por eso es que la Argentina, a diferencia de Brasil, a pesar de todas las ventajas comparativas que tiene en términos productivos con respecto a Brasil, la verdad es que produce bastante menos de lo que podía producir. Ahora, ¿cuánto menos produce? Bueno, produce aproximadamente la mitad de la capacidad productiva que tiene hoy en día. Y lo cierto es que todo eso que deja de producir es algo que no vamos a recuperar más, porque a diferencia de, por ejemplo, la minería o la extracción de hidrocarburos, todo lo que nosotros dejamos producir por año es justamente radiación solar, uso del suelo, nutrientes y trabajo de los profesionales, que no se va a recuperar nunca más, ¿no es cierto? Ahora, en el sentido de lo que viene, lo que se espera es que probablemente el nivel al cual los activos involucrados en la producción, es decir, los suelos y las explotaciones agropecuarias en el resto del mundo, lleguen a un cierto plató. Es decir, que hoy en día se haya quintuplicado el valor real de los campos en Estados Unidos, y haya pasado algo similar en Brasil, hace que estemos hablando que el 400% aumento en solo 2 décadas es algo que podemos esperar que probablemente llegue a un plató. Ahora, la Argentina, si bien arrancó el siglo con un valor bastante menor que hoy, también lo hizo porque venía de una crisis en la cual había perdido también gran parte del valor. Lo que pasa es que estamos hablando de un periodo de tiempo de estas 2 décadas que la Argentina pasó por 2 crisis, y en las 2 sufrió una pérdida grande del valor de la tierra, ¿no es cierto? Es decir, había partido en el año 2000 o 2002, en realidad, después de la crisis, valiendo el 40% de lo que valía el mismo activo similar en un país, digamos, normal o con libertad económica. Llegó a igualarlo prácticamente en el año 2011, y hoy es de 1/3. Ahora, ese tercio, digamos, se explica en zonas de alta productividad. En zonas marginales, la Argentina directamente no produce agricultura, cosa bastante distinto a lo que ocurre en muchos otros países, donde además se agrega oferta yendo hacia zonas más marginales. La Argentina, en ese sentido, podría agregar perfectamente otras 35 millones de hectáreas a las 35 millones de hectáreas que actualmente produce en agricultura, obviamente a otro nivel productivo, porque son zonas marginales, pero podría duplicar igualmente la producción, como dije recién, haciendo también mayor uso intensivo de los insumos en las zonas tradicionalmente agrícolas. Es decir, la Argentina deja de producir la mitad todos los años, y fíjate que eso, estamos hablando de que podríamos tener prácticamente 60.000 u 80.000 millones de dólares más extra por año de ingreso genuino, y que después, la verdad que haría mucho menos importante la lucha diaria en cuanto a si hay escasez o no de dólares. La Argentina está llena de pobres y, digamos, y tiene siempre un problema de escasez de dólares, justamente porque hace todo lo posible para no producirlos. Es decir, quiere lograr cierta igualdad en el ingreso, destruyendo justamente la creación de riqueza y destruyendo el ingreso de divisas de la principal fuente, solamente la verdad que por un capricho y por no entender la economía, ¿no es cierto? En ese sentido, la verdad que las esperanzas, digamos, que podemos tener son limitadas, ¿no? Yo escuchaba recién algunas de las otras exposiciones, y ahora hablando, digamos, de las expectativas a futuro, ¿no? Y lo cierto es que es muy probable que el gobierno pierda las elecciones que viene, es muy probable que lo gane la oposición. Ahora, lo que yo quiero pensar o quiero decir es que tampoco sirve de mucho ganar las elecciones si la mitad de los que van a ganar entienden la economía como los que van a perder, ¿no es cierto? Es decir, hay mucha gente en la mayoría, te diría en el 90% de los partidos que hay en la Argentina, que cree que es sano tener algún nivel de derechos de exportación, cuando en realidad no es normal. No hay países que los tengan. Hoy lo dijo muy bien el doctor Litvin en una de las exposiciones anteriores, que hay solamente 12 países
que tienen derecho de exportación. Y como bien él indicó, yo voy a poner unos ejemplos, ¿no es cierto? No hay ninguno de ellos que sea del grupo de agroexportadores que yo mencioné hace un rato, y los que suelen tener derecho de exportación son justamente los países que no tienen desarrollado ningún sistema fiscal. Son países, por ejemplo, como los de África Central, que ante la exportación de colmillo de marfil o esmeraldas o lo que fuera, no cobran ganancias, no cobran obviamente ningún otro tributo y se quedan solamente con una parte de lo que se va a exportar. Bueno, la Argentina tiene 165 impuestos, como vimos, ¿no es cierto? Y la Argentina además tiene, como bien también dijo el doctor Litvin, una carga fiscal engañosa que puede promediar el 30% en la economía total, pero que para los sectores productivos, cuando uno además cuenta los gravámenes al capital, que en el caso de estas explotaciones de capital intensivo es muy alto, llega al 70, 80 o 90% o incluso más del 100% de la renta. Es decir, en muchos casos, las empresas agropecuarias subsisten comiéndose capital. La principal fuente, digamos, de capital que consume la empresa agropecuaria es justamente la nutrición y la riqueza de los suelos. Argentina tiene hoy aproximadamente, te diría yo, un promedio de 8 partes por millón en fósforo, por ejemplo, ¿no? El nitrógeno es un elemento bastante más dinámico y obviamente se repone por año de uso, pero digamos, en términos de fósforo, la Argentina tiene 8 partes por millón y lo cierto es que debería tener 30 como mínimo o 50 como tiene Estados Unidos. Bueno, ese consumo de capital, recordemos que son 20 años ininterrumpidos de retenciones, ¿no es cierto? O derecho de exportación que ha sufrido la Argentina, tiene un valor y se le puede poner un valor. Bueno, eso hoy en día con los valores de los fertilizantes fosforados representa alrededor de 30.000 millones de dólares. Es decir, no solo el sector dejó 200.000 millones de dólares en estos últimos 20 años en derechos de exportación y otros cuantos más también en brecha cambiaria, sino que además se comió el capital y se comió el capital a razón de, por ejemplo, en un solo elemento de los considerados, 30.000 millones de dólares más. Bueno, con esos 200.000 millones de dólares que el sector entregó al Estado o a ciertas industrias que transforman, digamos, las materias primas, lo cierto es que dejó de invertir y por eso, como explicaba bien hoy también otro expositor, la Argentina tiene una bajísima tasa de inversión, pero no es por decisión de las empresas, es porque justamente toda la rentabilidad queda en manos del Estado. Es decir, cuando se proponen desde la política o desde ciertas agrupaciones industriales el dilema de transformar la materia prima y agregarle valor, lo primero que hay que decir es que el sector no necesita que nadie le diga cómo transformar la materia prima y cómo agregarle valor. Lo que necesita es que dejen de saquearlo con impuestos y llevarse en promedio el 80% de la renta neta de las explotaciones agropecuarias. Y también hay que decir de que no todo se puede transformar. El que elige qué transformación quiere, y por algo el mercado de cereales y oleaginosas es inmenso en el mundo y no lo es el de carne, es justamente el consumidor y el país que lo compra. Es mucho más sencillo transportar a las antípodas cereales sin transformar, que no requieren frío y solamente requieren estar secos, que transformar carne y después transportarla, por más agregado valor que tenga, cuando después además hay un montón de barreras sanitarias y pararancelarias, ¿no es cierto? Y en ese sentido también me gustaría, no sé cuánto tiempo tengo, Quedan todavía 5 minutos unos minutos. Bueno, más, José. además, digamos, de lo que yo llamo la falacia del agregado de valor, también hablar justamente de la importancia del sector y de no caer a veces en agendas verdes que provienen de países que las utilizan como una forma de barrera paraarancelaria, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros estamos hablando, y ahora el ejemplo es muy fresco con lo que está pasando en Holanda, y que seguramente pronto se van a plegar otros países en la misma situación,
las actividades, digamos, que secuestran carbono, me estoy refiriendo a la agenda ecologista y, bueno, y a la agenda del Foro Mundial 2030, ¿no es cierto? Actividades económicas hay miles, que secuestran carbono hay solamente 3 dentro de esas miles, y justamente son la agricultura, la ganadería y la forestación. La forestación no es comestible, la ganadería y la agricultura sí, y la verdad que veamos de vuelta, ¿no? De vuelta lo digo como crítica para los partidos que uno mismo va a votar, porque uno también tiene que reconocer que va a votar a partidos de la oposición, pero yo quisiera sacar una crítica. Es preocupante que se ocupen de cosas que la verdad que no tienen ningún sentido cuando hay mucho para resolver, y sobre todo resolver la actividad económica y la productividad de la gente, ¿no es cierto? Argentina tiene 1/3 del PBI que debería tener, ahora tiene menos, pero tenía, digamos, en la situación más o menos normal, tenía 1/3 del PBI que podría tener, es decir, la mitad de eso lo podría explicar perfectamente solamente la producción primaria, es decir, llegar al nivel que debería tener, ya implicaría duplicar el PBI de la Argentina, pero tiene 1/3 porque cuando lo comparamos con Australia y con Canadá, que son países bastante similares en términos de lo que la Argentina podría tender a hacer, la Argentina deja muchísimo por producir, y si encima se pliega a modas que vayan en contra de la producción, lo cierto es que va a tener un problema incluso mayor, ¿no es cierto?, de productividad de su población. Yo, en ese sentido, como recomendación para todos los partidos, les sugeriría que lo de los derechos de exportación y la multiplicidad de tipos de cambio es algo que no debería tener mucho lugar a la discusión. Es decir, discutan internamente todo lo que quieran, pero lo cierto es que los países que funcionan, ninguno tiene derecho de exportación, salvo justamente los muy primitivos de África Central y nada más. Tampoco tienen multiplicidad de tipo cambios, que lo único que hace es enmascarar el robo de parte del precio por parte del Estado. Tampoco es normal que haya una obligatoriedad de depositar el 100% de las divisas generadas en el exterior al Banco Central, y que después el Banco Central los cambie por papeles sin valor recién emitidos, cuando en realidad gran parte de esas divisas debería ir a la compra de insumos, que son las que potencian justamente la producción. Y bueno, además de eso, digamos, yo creo que el convencimiento, y eso sí tiene que provenir de la sociedad y no de los partidos, es que de la pobreza se sale trabajando, digamos, no se sale rapiñando a otro, tampoco se sale dentro de las cadenas industriales rapiñando a otro eslabón, que digamos que es un deporte bastante practicado acá en la Argentina, y yo creo que la educación, el esfuerzo y el trabajo son la única manera de salir de la pobreza, y es lo que la Argentina debería hacer de acá en más si quiere ser el país que alguna vez fue y que creo que nos merecemos nosotros y nuestros hijos, ¿no? Muchas gracias, José, por el tiempo. Fíjate algunos de los comentarios de gente. Daniel y Joaquín que dice, siempre tan interesante Bumper, nunca deje Twitter, por favor. Así que ahí están los fans de Bumper. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Además, ahí justo como los trenes japoneses a la una, como habíamos alocado, lo tenemos a José Álvarez, @BumperCrop, aquí hablándonos del sector campo. Te agradecemos mucho.